Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darío Fabián y yo voy a exponerles sobre la industria cultural de la música en Jalapa, aquí en México, con algunas referencias a Santiago de Cuba. Vamos a ir más allá de la economía naranja. Para mí es un gusto y agradezco a la Universidad de Oriente, a la doctora Alicia y a todo el equipo que ha puesto todo su empeño para este magno evento. Para su servidor es un honor poder participar en este encuentro. He tenido la oportunidad de trabajar con el CESCA, con la Universidad de Oriente. Yo soy de la Universidad Veracruzana de México, en el estado de Veracruz. La industria cultural de la música en Jalapa, México y Santiago de Cuba, más allá de la economía naranja. Mi nombre es Darío Fabián Hernández González. Algunas de mis publicaciones la pueden encontrar en dariofabián.com. Soy investigador académico desde 2004 en la Universidad Veracruzana, aquí en México. Fui director del general del Sistema Estatal de Planeación de Veracruz. También he sido director del Instituto de Economía y Sociedad de la Universidad Veracruzana. Pues soy economista, me especializo en políticas de desarrollo económico, en desarrollo urbano y territorial, en cuestiones de educación y economía. El objetivo de esta charla es dialogar sobre la importancia de haber creado el clúster cultural de Jalapa para hacerla una ciudad creativa de UNESCO, desarrollar algunas reflexiones del desarrollo actual de la industria cultural de la música en Jalapa, aquí en México, y hacer algunas referencias a Santiago de Cuba que tanto quiero. Con una mirada crítica a la economía naranja, un poco crítico con el neocolonialismo anglosajón y orientar la mirada, una mirada autocrítica también, a la cultura latinoamericana y caribeña, más de nuestra economía social y solidaria que de una economía naranja. Son tres partes de un mismo objetivo, son las partes que se dividen esta exposición. Quiero hablar pues de la primera parte del objetivo, que es dialogar sobre la importancia de haber creado el clúster cultural de Jalapa para hacerla una ciudad creativa de UNESCO. Muy bien. En el año 2019 inician los trabajos del clúster. Los clústeres, como ustedes saben, son aglomeraciones de alguna actividad, de algún sector. Los clústeres creativos se reúnen productores de arte, productores de creatividad como la música. En este caso se trata de un clúster que aglutina a una gran cantidad de prestadores de servicios, de intérpretes, de compositores, de lauderos y de gran número de personas relacionadas directa e indirectamente con la música de una manera creativa. Entonces, en 2019 inicia aquí en Jalapa, Veracruz, el clúster de la música. En él participa el gobierno municipal a través de sus diferentes áreas de gobierno. Trabaja la Universidad Veracruzana, trabaja la iniciativa privada, principalmente empresas pequeñas y medianas y cámaras de estas empresas, cámaras empresariales, como la de los comerciantes, como la de los desarrolladores inmobiliarios, varias cámaras diversas. También trabaja la sociedad civil organizada, que ha tomado la batuta desde 2019, especialmente Jalapa Creativa Lab, es una asociación civil que ha tomado la batuta de esta Jalapa Ciudad Creativa de la Música. Este proyecto se inscribe, Jalapa Ciudad Creativa de la Música se inscribe en la red de ciudades creativas de UNESCO y para el año 2021 Jalapa ingresa a la red de ciudades creativas de UNESCO. Aproximadamente en esta red hay casi 500 ciudades a nivel mundial, a nivel de ciudades a nivel Latinoamérica, hay una gran cantidad, pero también en Europa y Estados Unidos hay ciudades creativas y Jalapa es una de ellas. En Cuba también hay. En el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, en el año 2021, es cuando se incorpora. Entonces duró aproximadamente 2 años el crear este clúster, reconocer este clúster y hacer los registros correspondientes y ser reconocido por UNESCO como una ciudad creativa. ¿Cuáles son los elementos constituyentes de este clúster creativo Jalapa, Ciudad Creativa de la Música?
Pues primero, el primer elemento de este clúster es un ecosistema creativo. Es una simbología de la biología, de las ciencias, de las disciplinas científicas de la biología, que se trasladan a las ciencias sociales. El ecosistema creativo tiene las funciones símil a un ecosistema biológico en el que todos los elementos interactúan para darle vida a este ecosistema. También tiene una función económica o productiva, es una cadena de valor donde varios eslabones se integran para poder tener generación de recursos, generación de empleo, generación de beneficios, no solo monetarios, sino también culturales y de otros valores importantes también para la producción, la distribución y el consumo, cadenas de valor. El tercer elemento es la sostenibilidad medioambiental del medio ambiente natural y del medio ambiente construido, una mejora en la infraestructura, una mejora en los ecosistemas, en la calidad de vida, desde la parte ambiental y desde el medio construido, el desarrollo de infraestructura amigable con el medio ambiente para beneficio de la sociedad. Y el cuarto elemento son precisamente el desarrollo de industrias, industrias no contaminantes, industrias que no degradan el ecosistema, porque además sus insumos no son agotables. A diferencia de otras industrias como la petroquímica, como la agroindustria, la industria creativa no desgasta su consumo, su generación de bienes. Al contrario, entre más se usan, mayor es la generación de estos bienes. Es al revés que otras industrias. La industria creativa, por ejemplo, del cine, de la música, del arte, de la poesía, de la literatura, entre más se emplean estos bienes de la industria creativa, pues mayor es su desarrollo. Entonces, los elementos del clúster creativo de Jalapa, Ciudad de la Música, es un ecosistema creativo, es una cadena de valor, sostenibilidad ambiental y industrias creativas. Esto lo hacen la Universidad Veracruzana, la Orquesta Sinfónica, asociaciones civiles, alianzas, escuelas, universidades, gobiernos estatal y municipal. De esa manera, el clúster creativo puede desarrollar estos 4 elementos que constituyen dicho clúster. De esa manera, se retroalimenta y se desarrolla el clúster creativo de la música en Jalapa. También tiene una filosofía. UNESCO reclama, requiere y exige para que estas ciudades creativas se constituyan y sean reconocidas, que se cumplan con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sino con los 17, con la mayor parte de ellos, especialmente los que tienen que ver con la salud y el bienestar, con la educación, con la igualdad, con el trabajo decente, con la industria y la innovación, con la reducción de las desigualdades, con las ciudades y comunidades sostenibles y con el consumo responsable, acciones por el clima y bueno, la integración que más se pueda sobre estos 17 objetivos de la Agenda 2030 que también Naciones Unidas, que abarca a UNESCO, pues se comprometen a través de estas ciudades creativas, de estas iniciativas, se puedan fomentar como una filosofía requerida para la constitución de estas ciudades creativas. Si Santiago de Cuba, si Jalapa quieren ser ciudades creativas, deben apegarse a esta filosofía. En segundo lugar, decíamos del objetivo general, hay algunas reflexiones del desarrollo actual de la industria cultural de la música en Jalapa, aquí en México, y haremos algunas referencias a Santiago de Cuba. En primer lugar, hay algunos aportes históricos que son importantes y hay que saber que el Producto Interno Bruto del sector cultural es y muy importante, cerca del 37.8% del Producto Interno Bruto de las industrias creativas vienen de medios audiovisuales. Esto se acentuó fuertemente con la pandemia, con la actual, vigente aún, y con que hay que tener mucho cuidado
con estos más de 2 años de pandemia que hemos tenido a causa del SARS-CoV-2, COVID-19. Hemos padecido el encierro, el enclaustro o el aislamiento, y esto también permitió en los últimos años que el Producto Interno Bruto generado por la cultura, el sector cultural, haya acercado al 40% de todo el Producto Interno Bruto. Recordemos que en los países como en México, el Producto Interno Bruto cultural es de cerca del 3% del Producto Interno Bruto total. Hablamos de miles de millones de dólares, y de ellos el 3% se genera en la industria cultural. El 20% en productos culturales del hogar, el 18.3% en artesanía, que es un sector muy importante que nosotros en la Universidad Veracruzana trabajamos mucho. El 8.4% es el diseño de servicios creativos, el 5.4% formación de difusión cultural en escuelas o instituciones educativas, el 3.8% en artes escénicas y espectáculos, que se vieron muy reducidos también a causa del COVID, del SARS-CoV-2, COVID-19. Libros e impresiones, 2.6%. 1.6% tiene que ver con patrimonio material y natural, artes visuales y plásticas, el 1.1%, y 1% la música y conciertos. Estos artes visuales, plásticas, música y conciertos fueron de los más afectados por el SARS-CoV-2, mientras los medios visuales electrónicos aumentaron significativamente. Las artes visuales, las presentaciones en escena, la música y los conciertos en vivo se vieron significativamente disminuidos. Otro aporte histórico importante para que Jalapa fuera una ciudad creativa en estos años es que históricamente ha tenido importantes manifestaciones musicales. Como ustedes sabrán, Jalapa es un municipio de más de 2.460 que tiene México. Jalapa es uno de 2.460 municipios. Es una ciudad en un mundo de ciudades, pero además es importante saber que dentro de todos esos mundos de ciudades, en Jalapa se fundó la primera orquesta sinfónica en el año de 1929. Durante la crisis mundial, en Jalapa emergía su Orquesta Sinfónica de Jalapa, y la Orquesta Sinfónica de Jalapa es todavía hoy uno de los baluartes. De hecho, la Orquesta Sinfónica de Jalapa tiene una de las salas más importantes en América Latina, más modernas, más equipadas para las funciones de orquesta, y es muy grato poderlo escuchar. Pertenece a la Universidad Veracruzana. También en esta ciudad existe la Facultad de Música UB, que tiene miles de estudiantes, la Escuela de Jazz, que se suma a la Universidad Veracruzana, la Escuela de Iniciación Musical, que son niños que ingresan para poder también trasladarse posteriormente a las escuelas de canto, de violín, de fagot, de cualquier instrumento. Son los CIMIS, la iniciación musical también es desde los niños. Están los institutos superiores de música de Veracruz, que también son muy importantes, y se generan en esta ciudad, hay varias escuelas importantes a nivel nacional y de mucho prestigio y mucha tradición, que hace que muchos músicos vengan a la ciudad de Jalapa y que radiquen aquí permanentemente o por mucho tiempo. Pero no solo la música docta, también la música tradicional y otras manifestaciones musicales hace que haya gran número de grupos, de ejecutantes, de compositores, de profesores y de escuelas públicas y privadas. La música típica del estado de Veracruz, donde está Jalapa, la ciudad de Jalapa, son el son jarocho, que es un baile tradicional típico de esta región, de México. La música de mariachi, tenemos el mariachi universitario, pero hay una gran variedad de música de mariachi, grupos, manifestaciones, rondallas estudiantinas y otras músicas folclóricas. Es muy importante los coros, el coro universitario, los coros particulares,
los grupos de salsa, de pop, de rock, de bossa nova, sones, danzones, baladas, grupos que tocan en fiestas que somos como los buenos latinoamericanos, nos gusta la fiesta y la fiesta lleva música y la música se baila y se canta. Entonces la ciudad creativa de la música en Jalapa tiene una gran fuente de riqueza y una gran diversidad de estilos, de gustos y de formas de música. Y aquí en la ciudad es muy importante a nivel nacional. Santiago de Cuba es muy similar. También quiero decirles que como universitario, como coordinador de la Red Vita y Vida, Red de Vinculación, Investigación y Docencia Autoorganizadas, donde participan varios de los académicos del CESCA, de la Universidad de Oriente, la doctora Alicia, la doctora Alicia, el doctor Elpidio, la doctora Alisa, el doctor David, y muchos otros que han podido participar y se han integrado a las labores del Congreso Tequio, de la Red Vita y Vida, donde hacemos muestras artesanales, artísticas, principalmente musicales. Forman muchas facultades, la Facultad de Artes, representada por la doctora Erika Ríos. El ensamble de vientos y percusiones se ha presentado en varias ocasiones en los congresos tequios, la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana, los grupos de son que existen muchos de la música típica veracruzana, se integran durante 15 años ininterrumpidamente a este evento anual, que es un congreso, pero también tiene música, arte, artesanía, conferencias sobre temas de economía social y solidaria y otras formas de organización. En la ciudad de Jalapa ocurre, este es nuestro aporte de quien habla y de muchos académicos de allá de Cuba, de aquí de México, en Veracruz y de otros países que se suman cada año para estas iniciativas. Cientos de estudiantes, de académicos, nos sumamos para poder hacer de Jalapa también una ciudad creativa, artística, cultural, de beneficio social, donde hay muestras de bailes típicos, de música típica, de diferentes formas y manifestaciones del arte, de la cultura, y eso va constituyendo también, aportamos un poco a esta gran diversidad de creaciones artísticas y musicales principalmente. La Orquesta de Salsa es un baluarte, es muy querida, bueno, cuando hacemos el Congreso Tequio se llena. En este evento estaba la doctora Alicia de la Caridad, Martínez Tena, fue quien estuvo exponiendo en este evento. Ha estado también otros muchos académicos de allá del CESCA, y creemos que eso mismo, estos eventos deben de ser concomitantes, concurrentes y coincidentes entre la Universidad Veracruzana y el CESCA, la Universidad de Oriente y otros grupos con los que podemos y debemos coincidir y podemos desarrollar estas emanamientos de ciudades creativas, como puede ser entre Jalapa y Santiago de Cuba, porque de hecho históricamente así se ha dado. Y el tercer elemento del objetivo de esta plática es hacer una mirada crítica a la economía naranja, que tiene algo del neocolonialismo y anglosajón, y orientar la mirada, pero de una manera crítica, nosotros mismos, a la cultura latinoamericana y caribeña. Entonces vamos a contrarrestar un concepto muy anglosajón que es el de economía naranja, y lo vamos a poner de una manera frontal con el de economía social y solidaria. En ese sentido, hay que hablar de recursos financieros y de patrocinios y de dinero que vienen principalmente de los países más aventajados, de los que financian principalmente a la UNESCO para poder trasladar recursos. Entonces, la UNESCO, en algunos estudios que ha presentado, ha determinado que la economía creativa para el desarrollo sostenible, que hizo un año internacional, el año 2021, creó este concepto del año de la economía creativa para el desarrollo sostenible, y ahí aportaba lo que ya les comentaba, que la economía creativa aporta el 3% del PIB mundial. Es una industria sumamente importante. Esto representa 2.25 billones de dólares norteamericanos, estadounidenses, que generan las industrias culturales y creativas. Y este sector cultural emplea a más de 30 millones de personas en el mundo.
La cultura, la creatividad son temas importantes para UNESCO, pero también son importantes para la economía, para la sobrevivencia de las familias y para la captación de jugosos dividendos en este sector. Ahí hay una dicotomía, una cosa importante que es lo que yo quiero ir profundizando para ir cerrando esta pequeña charla, esta charla inicial sobre las ciudades creativas. El Fondo Internacional para la Diversidad Cultural transforma vidas de manera histórica. Es un fondo que tiene UNESCO y está muy enfatizado o muy en este concepto de la diversidad. Pero desde mi punto de vista y de una manera muy propositiva, más que crítica destructiva, es una crítica constructiva, quiero pensar que la diversidad no es todo en la cultura. También hay una parte importante que creo que UNESCO ha dejado de lado y creo que viene de esta economía naranja, que la economía no solo es diversidad o no solo es individualismo, también es comunidad, también es unidad. Y para eso, unitas múltiples decimos, somos uno y somos todos, o somos unidad y diversidad, diversidad en unidad. No se trata solo de individualismo, y este Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, que transforma vidas de manera historia, en sus historias, es un fondo, es un recurso para poder hacer ciudades creativas y poder tener más acercamiento a la cultura y a la creatividad. Sin embargo, se enfoca a la diversidad. También es mi parecer, salvo la mejor opinión de ustedes, que esto debería también enfocarse a la unidad, al cooperativismo, algo que en Cuba y en México entendemos muy bien, pero las culturas anglosajonas pueden ser tal vez muy solidarias entre ellas, pero no son comunitarias, no son tan comunitarias como lo puede ser Cuba o México, y eso hace que se identifique claramente la economía naranja como enfatizada o como generadora de beneficios privados. 175 mil millones de dólares se genera la economía naranja, esta economía cultural o economía naranja, que UNESCO, más que nada Naciones Unidas, el Banco Mundial, impulsan, y enfocada a la generación y captación de beneficios a través de la cultura, la comercialización de la cultura, que per se no es mala, pero no puede ser el único objetivo. Para América Latina, la generación de valor, cooperativismo y valores comunitarios, la artesanía, las aglomeraciones artesanales, son tan importantes como los beneficios individuales y privados, y en ese sentido tenemos una gran diferencia cultural con esta disposición de recursos que nos otorga UNESCO, que podemos participar. De hecho, les voy a decir ahorita los montos que Jalapa se ha beneficiado. Santiago de Cuba se puede beneficiar y otras ciudades. Sin embargo, no puede ser el objetivo primordial, el beneficio, como lo hace la economía naranja, estas economías de moda, porque hay economía verde, medio ambiente, economía naranja, cultura, economía azul, un énfasis más grande en la sostenibilidad. Y estas economías de colores realmente son ideas un tanto frívolas desde mi punto de vista, un tanto frívolas sobre la economía, siendo que la administración recta y prudente del hogar, oikos o economía crematística, la filosofía intrínseca de la economía, tiene que ver con valores más sobre el cuidado de lo que somos y de quienes somos, y eso es más social y solidario. Hay que generar valores cooperativos y comunitarios sin menoscabo de la competitividad y el hacer bien las cosas. Entonces, esta pequeña diferencia es fundamental a la hora de que nosotros reconocemos estos recursos que vienen de los países más aventajados o con mayor recurso económico, en eso me refiero con aventajados, y que trasladan a países como México y Cuba y otros países latinoamericanos y caribeños, le trasladan recursos. Tenemos que tener cuidado. Fundaciones como México-Estados Unidos, la FUMEC, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, que es una ONG que trabaja con UNESCO e impulsa la colaboración entre actores clave para el desarrollo de México y Estados Unidos en cuanto fomenta la competitividad basada en innovación. La competitividad es buena, pero no puede ser lo único.
Por eso insistimos que hay un choque cultural a la hora de acceder a los recursos de las ciudades creativas en América Latina, porque para nosotros, para nuestra sobrevivencia y nuestra forma de organización productiva, es muy importante la cooperación. La creatividad e industria cultural como factor estratégico del desarrollo urbano sostenible lo promueve la UNESCO, debe estar en los planes municipales de desarrollo. Y aquí también debo reconocer una autocrítica, decía yo, para México, el actual plan municipal de desarrollo de la ciudad de Jalapa no contempla más que unos cuantos párrafos, renglones, ni párrafos, sobre la cultura y sobre las ciudades culturales, las ciudades creativas, la innovación artística. Casi no trae nada el plan municipal y eso nos resta competitividad y nos resta posibilidad de acceder a recursos mejores y mayores, no solo de UNESCO, sino de otros organismos como FUMEC, que trabaja con UNESCO, u otras asociaciones que pueden trasladar recursos, siempre y cuando también podamos negociar y podamos hablar de cómo trabajamos, no solo con economía naranja o economía neoliberal, sino también trabajamos con economía social y solidaria. La Red de Ciudades Creativas de UNESCO se fundó en 2004, es decir, tiene 18 años de existir la Red de Ciudades Creativas. Actualmente participan 295 ciudades creativas en el mundo que permiten, entre muchas cosas, intercambios de información, intercambios culturales, de saberes, de sabores, de conoceres, de arte, de música. Y en este caso, de estas ciudades creativas, de estos recursos de UNESCO, la ciudad de Jalapa se pudo hacer de algunos recursos para crear el Museo de la Música Veracruzana. México tiene 32 estados, uno de esos 32 estados, el tercero más poblado del país es el estado de Veracruz, que tiene, México tiene 120 millones de habitantes, el estado de Veracruz tiene poco más de 8, casi 9 millones de habitantes, y la ciudad de Jalapa tiene 600,000 habitantes, y en esta ciudad se funda el Museo de la Música Veracruzana. De estos 8 millones de veracruzanos que somos aquí, hay una gran parte en Estados Unidos, en Chicago hay más de 2 millones de veracruzanos, en otro tanto en California. Bueno, ustedes saben, igual que los cubanos, los mexicanos, tenemos una fuerte presencia en Estados Unidos. Esta es la Casa de la Música Veracruzana. El aporte que recibió de UNESCO es cercano a los $269,000 y se desarrolló una hermosísima casa típica, de hecho, de familia muy rica en la ciudad de Jalapa, en el centro histórico de la ciudad. Se desarrolla esta casa de la música veracruzana, alberga instrumentos, artistas, canciones, melodías, letras originales de los artistas más reconocidos de todo el estado de Veracruz, del son jarocho, pero también de otras músicas como el danzón y otras manifestaciones populares y doctas, como la música clásica también, de algunas composiciones de música docta, de toda la música y de todas las formas y manifestaciones, los instrumentos. Esta casa es resguardo de todo ese patrimonio. Como una ciudad creativa de la música, debe de tener su Museo de la Música Veracruzana. En Jalapa, solo en la ciudad, existen 37,078 pequeñas y medianas empresas con registro oficial. Hay más que ellas, muchas más. Y 1.5%, aproximadamente 557 empresas de ellas son de la industria creativa. 557 empresas que se dedican a esto, es menos del promedio mundial, es la mitad, porque el mundial era el 3%, en Jalapa es el 1.5%, porque muchas no tienen registro, no es que haya menos, de hecho hay más, pero no se dan de alta fiscalmente por eso mismo, por el tema de los impuestos, no porque no quieran pagar, sino que se les complica y hay poca asesoría y poco apoyo para estos, y por eso también luego no tienen apoyos gubernamentales. Les decía de esta fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, que impulsa y fomenta la competitividad, y de ellos, a través de ellos se obtiene también estos apoyos para la industria cultural en Jalapa.
para ir concluyendo, pues agradecer que me permitieran compartirles un poco sobre la industria cultural de la música en Jalapa. Dentro de las conclusiones que yo más quiero reseñar o más quiero resaltar es que hay muchas coincidencias entre Santiago de Cuba y la ciudad de Jalapa, Veracruz, en México, porque la música, la tradición, el arte, la cultura nos une. El CESCA y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Veracruzana y el CESCA de la Universidad de Oriente se unen a través de esta red Vita y Vida, red académica de vinculación, investigación y docencia autoorganizadas. Y creo que ese puede ser un fuerte lazo en ambas universidades, y todos los académicos, estudiantes que quieran unirse a esta red. Podemos trabajar no solo industria cultural, economía social, economía solidaria, factores sociales, artesanales, industria productivas, industrias creativas, agroindustria. Tenemos en la red profesionistas de todas las áreas del conocimiento sobre esta base de una economía que no es la economía anglosajona, sino más bien norteamericana, no es, es de la economía latinoamericana, de la economía social y solidaria, que tiene muchas bases estructurales, que tiene una gran relación con el América Latina precolombina, con las raíces africanas de nuestros continentes, de nuestro continente, de los migrantes, de los esclavos. Y toda esta economía de mestizaje tiene que ver con una industria cultural muy particular. UNESCO trata, pero no logra entender desde mi punto de vista, estas particularidades que solamente los latinos logramos entender a cabalidad, porque la vivimos, porque está en nuestra piel, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de bailar, en nuestra forma de pensar. Agradecemos los apoyos, agradecemos la posibilidad de hacer ciudades creativas a través de la ONU, a través de UNESCO. Sin embargo, hay mucho por avanzar, y a eso los invito. Cooperemos los países de ustedes con nosotros, nuestros países latinoamericanos, para poder también generar industrias culturales y creativas también del tipo que nosotros necesitamos y requerimos. Muchas gracias, agradezco esta posibilidad de participar con ustedes y espero que sea una de muchas pláticas. Estoy a sus órdenes, mi correo es darhernandez@ub.mx, y mi página personal es dariofabian.com, www.dariofabian.com, y estoy para servirles. Les recuerdo, soy académico de la Universidad Veracruzana a través de la doctora Alicia de la Caridad Martínez Tena, de la doctora Alisa o del doctor Elpidio, o directamente conmigo, con el doctor Giovanni también podrían trabajar o podríamos comunicarlos. Les agradezco su tiempo y su espacio, les deseo una buena jornada y estoy para servirles. Muchas gracias.